Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina Televisión, este programa que hemos decidido hacer junto con un grupo de compañeros, de amigos, para la reflexión, para el análisis, para la formación de los compañeros, para la actualización doctrinaria. Y en esta ocasión que le hemos dado en llamar a esta emisión número 30 del programa, Muralismo, Arte y Militancia, donde trataremos de aprender un poco, mejor dicho, sobre el arte, sobre la militancia, cómo ponerla en práctica y cómo ella influye en la vida diaria de nuestro pueblo. Para eso, en el día de hoy, me acompaña el compañero Martín Pagnuti. ¿Cómo andás, Martín? ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien. Y como invitado lo tenemos a un gran amigo, padre de un gran amigo mío, Lautaro Carpita. Bueno, su padre, Marcelo Carpita. ¿Cómo andás, Marce? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andás, Gonzalo? Muy bien. Marce, cortito del pie, como siempre hacemos en este programa. Primero te presentás, por favor. ¿Quién sos? ¿A qué te dedicás? Y un poco tu historial militante. Bueno, Marcelo Carpita, como bien dijiste. Soy docente en una escuela pública hace ya casi 28 años. Egresado de escuela pública, de Escuela de Bellas Artes, de la Escuela Manuel Belgrano, de la gloriosa Manuel Belgrano, donde hace un tiempo empezamos a incursionar con mi compañero Gerardo Cianciolo la senda, el camino del arte público, ¿no? Y el muralismo, ¿no? Allá por 1988 más o menos. Y bueno, desde ese momento es que venimos transitando esto como una forma de vida, de militancia, de apreciación, de aprendizaje, de intercambio también, como estabas a punto de decir, que está bien dicho, ¿no? O sea, no hay aprendizaje posible si uno no está dispuesto, digamos, a abrirse, digamos, al conocimiento del otro, a la experiencia del otro, ¿no? Entonces, hace años que venimos aprendiendo, intercambiando cosas y compartiendo otras experiencias, ¿no? Allá por 1990 fundamos el taller de arte público y muralismo ahí en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, que es un espacio de investigación sobre más que nada los aspectos comunicacionales del muralismo, no tanto desde la técnica o desde la experiencia técnica, sino más que nada desde la parte comunicacional del arte público, ¿no? Que tiene que ver justamente con la relación con el otro, ¿no? Con la relación con la comunidad y cómo la imagen en los espacios públicos empiezan a tener una importancia en el imaginario y en la educación de la gente, ¿no? O sea, de ese medio social. Sí, porque cuando hablamos de estos temas, por ejemplo, a mí, Marcelo, me pasa que difícil es cuando se viene de una tradición que lo académico se aleja bastante de lo popular o del pueblo. Sí. Igualmente eso tiene que ver con la comprensión del sujeto académico, ¿no? O sea, los aspectos académicos tienen que ver con una forma o un sistema, digamos, de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Pero es el sujeto el que hace que eso académico se vuelva un fetiche, digamos, de sabiduría y de elitismo, o hace que eso sea un portal, digamos, de acceso permanente justamente de las experiencias del pueblo, ¿no? O sea, eso todo depende del sujeto. Sí. En mi caso no es académico. Claro, y eso justamente me da pie para preguntar lo siguiente. ¿Cuál sería, desde tu visión y desde tu experiencia, la definición de arte público?
Arte público es una definición moderna, contemporánea, yo diría. ¿Qué quiere decir? Que no es una definición que haya tenido mucho tiempo de elaboración como para que ya esté en un diccionario como una definición concreta, ¿no? O sea, que se va adaptando y aparte es completamente dinámica. Arte público se define como aquella producción estética y cultural que guarda una relación interactiva con su medio social, ¿no? Al punto en que ese medio social resignifica la obra. O sea que vos haces algo que vos le vas a dar un significado, pero en verdad la apropiación y la resignificación la va a dar la gente, y en ese contexto es cuando se vuelve patrimonio o no cultural de las personas. O simplemente queda hecho en una pared porque vos lo hiciste, pero en verdad es la gente la que le va a dar el verdadero significado. Ahí se vuelve arte público. Si no, es arte en la vía pública, que es otra cosa, ¿no? O sea, el arte en la vía pública puede ser un gesto de un gobierno, un gesto de un partido político, hasta un gesto de una empresa, pero para que sea arte público la gente se lo tiene que apropiar, sí, ¿no? Entonces, en ese punto entendemos que realmente se transforma, o sea, ahí entra la murga, entra el teatro, o sea, el teatro callejero, el artista callejero, ¿no? O sea, el músico callejero también entra en ese punto, ¿no? O sea que vos fíjate que una murga, vos podés hacer el show, vos podés tener todo la producción, pero en verdad si no cantás lo que la gente siente o lo que espera de una murga, la gente no se hace cargo de lo que estás diciendo. Se empieza a hacer cargo cuando vos interpretás a esa persona, ¿no? Sí. Y en ese punto es donde se produce la obra de arte público. ¿Qué rol puede cumplir el arte público? Y tiene diferentes roles. El rol más importante yo creo que tiene que ver con el rol de interpretación y de representación del imaginario popular, ¿no? Después tiene roles pedagógicos, roles que tienen que ver con la transformación del entorno público, roles en el desarrollo social, en la infraestructura. Tiene diferentes roles, ¿no? Pero yo creo que el más importante pasa por la identidad del lugar, la identidad de las personas y esa relación con la estética del entorno, ¿no? O sea, cómo se modifica la estética a partir de una obra de arte público bien realizada y que contempla todos los aspectos posibles para que cumpla su función en el lugar, ¿no? Ejemplos de eso, porque y bueno, puede vos, ser tu colectivo, has laburado, por ejemplo, en todo el continente. Yo laburé, por lo menos hasta Canadá llegué. Después hay muchos países que no conozco, que me gustaría conocer, pero siempre fue en función de trabajar y de compartir experiencias, ¿no? O sea, no como turista, ¿no? Claro. ¿Y cómo ha cambiado el entorno? Bueno, esa interacción entre la gente, el entorno y el arte. En principio pasa, claro, por eso, o sea, donde no hay nada y empieza a aparecer algo, y si ese algo encima se hace en los tiempos de las personas, ¿no? O sea, no es que se hace de noche y de repente al otro día apareció, o que lo hace una sola persona y al otro día está puesto como si fuera un banner o un afiche publicitario, ¿entendés? O sea, cuando la persona ve el desarrollo, cuando charla con el productor, cuando está relacionándose con el fenómeno estético que está pasando en su lugar, es cuando ves que empieza a cambiar, porque se hace como un multiplicador ahí. O sea, esa persona entiende desde un principio cómo se produce ese fenómeno estético. Sí. O sea, lo primero que hizo fue limpiar la pared, o lo primero que hizo fue fijarse si hay humedad. Lo primero que hizo fue hasta dónde llega sin escalera, o si necesita escalera. Y me pidió una escalera como vecino, y me pidió luz para enchufar un compresor para usar un aerógrafo. ¿Entendés? O, por ejemplo, como me pasó en Rafaela, un alargue para poner un ventilador porque no se secaba el revoque para hacer el esgrafiado, que necesitaba que tire el revoque. Entonces esa persona ya dice, me pidió un ventilador, y yo no sabía que el revoque se necesitaba secar un poquito más rápido para empezar a esgrafiar,
Entonces esa persona ya incorporó un conocimiento, no solo incorporó un conocimiento, se hace multiplicador de eso. Claro. Entonces ahí es donde la cultura empieza digamos, a funcionar en toda su maquinaria, ¿no? Porque la cultura es eso, ¿no? Lo que uno va cultivando o lo que uno va cosechando de las experiencias que aportan a esa comunidad, ¿no? ¿Y cuáles serían los componentes de esa maquinaria? Porque se me ocurre que una vez que alguien del entorno donde se está haciendo ese mural va viendo la dinámica que tiene que adquirir un mural para hacerlo bien, está aprendiendo técnica. Totalmente. O sea, en principio lo que se tira abajo es esa idea, digamos, de que las cosas solamente las hacen algunos. O sea, claro, todos saben dibujar. O sea, uno de mis maestros de dibujo, se llamaba Osvaldo Atila, decía, yo puedo dibujar a las piedras, te decía. O sea, ¿qué quiere decir? Que en verdad la técnica la puede aprender cualquiera, sí, la representación la puede aprender cualquiera. ¿Entendés? O sea, no es patrimonio de un grupo selecto. De un grupo, ni es eso que dicen que es innato. O sea, lo que uno puede llegar a tener, digamos, por una cuestión que me escapa a mi entendimiento, ¿no? Es cierta capacidad de interpretación a través de una técnica cultural o artística, ¿no? O sea, esa capacidad de interpretación es lo que hace que con las mismas letras, yo qué sé, Cortázar escriba eso y yo escriba lo que escribo, o que con las mismas notas, yo escriba lo que escribo y Beethoven sea Beethoven. O sea, ¿me explico? O sea, tenemos las mismas herramientas, pero esa capacidad se desarrolla, se educa, y hay personas que a eso lo ponen en un plano interpretativo que lo lleva a una poética. Para eso también hay que estudiar. Claro. ¿Me explico? Ahí está el rol de la educación. O sea, el don y después hay que desarrollarlo, el don. No, todos tenemos el don. Claro, por eso. O sea, porque salvo que tengamos problemas concretos, todos podemos dibujar, claro, todos podemos cantar, todos podemos ver qué tipo de instrumento o qué relación con qué lenguaje podemos llevarnos mejor. O sea, no hay uno que diga, no, yo no puedo hacer nada. Esa persona porque no le interesa eso. Y capaz que es buena en los números, capaz que es buena haciendo negocio. Y yo te puedo decir, yo no puedo hacer negocio de nada. O sea, tengo que agarrar y mandarme o trabajar, producir y trabajar. No puedo agarrar y decir, compro esto y lo vendo y saco un porcentaje. Es imposible que yo pueda hacer negocio. Claro. Ahora otro me dice, no, sí vos podés hacer negocio. Y mira, yo no tengo esa naturaleza de negociar con las cosas, ¿no? De comerciar. Pero en el hecho estético, en la producción de hechos estéticos, todos somos capaces de hacerlo. En mi campo lo que tratamos de generar es justamente a través del hecho participativo de que cada uno se haga cargo de una parte de ese trabajo. ¿Me explico? Sí, ¿cómo sería eso? Y bueno, o sea, que cada uno sepa que una cuestión comunitaria implica una responsabilidad comunitaria. Y esa responsabilidad no tiene tanto que ver por si dura o no dura la obra en la pared. ¿Entendés? O sea, tiene que ver justamente con con lo que representa y hasta dónde la gente se empieza a hacer cargo de esa representación, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que saber traducir esas cuestiones, ¿no? Tu rol, por ejemplo, se me ocurre preguntarte cómo evolucionó en tu vida particular el desarrollo de la vinculación del arte, de lo político, del retorno a la democracia en adelante. O bueno, cómo vos viste, no solo en tu caso particular, sino la vinculación del arte, en qué puede influir el arte y la militancia política. Para mí el arte es político. O sea, por lo menos el arte que conocemos nosotros. O sea, dibujar un pescadito solito o una florcita también es político. La relación, yo pienso que la relación entre nosotros, entre las personas, son afectivas o son políticas. ¿Me explico? O sea, lo afectivo permite que haya consideraciones que no vas a tener desde el ámbito político.
¿no? O sea, porque lo querés perdonás cosas, porque lo querés no vas a hacer una opinión, no vas a dar una opinión completamente subjetiva de lo que vos estás haciendo, objetiva de lo que estás viendo, porque que tu tía te va a decir que vos sos el mejor pintor del mundo y vos por ahí sos un fracasado, o un tipo que fracasó directamente en la parte representativa, ¿no? No me gusta hablar mucho de fracaso tampoco, porque claro, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero por ahí vos te das cuenta de que sos un desastre, que te llevaste mejor con otra especialidad, pero tu tía va a tener ese cuadro colgado en la pared y va a decirle a todo el mundo que es lo mejor que hiciste, y bueno, eso es el ámbito afectivo, digamos. La parte política es la que por ahí no te va a perdonar tanto eso. ¿Me explico? Entonces, dentro de esos ámbitos nos movemos, y dentro de esos ámbitos tratamos de desarrollar esto, ¿no? Entonces, como estábamos diciendo, todo lo que hagas va a tener en relación a un otro no afectivo una relación política. Si vos ves eso, por ejemplo, a un Milo Lockett como un paradigma de la producción plástica de este país, es por una cuestión política, no porque sea representante. ¿Podés contarle un poco a qué te referís con el arte de Milo? No, Milo Lockett trabaja con un arte que está muy relacionado, digamos, con la expresión infantil. El que lo mira va a ver, digamos, un arte prácticamente ingenuo, que parecería despojado de toda malicia, de toda negatividad, digamos, de todo concepto crítico del arte, ¿no? Y eso, digamos, gusta, ¿no? Gusta hasta para llevar en zapatillas, o gusta como para digamos, ponerse una remera y queda lindo, se podría decir, así tipo la paloma de Picasso con el laurel en la boca, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, claro. O sea, que lo llevaba todo el mundo, pero ahora nadie llevaba, digamos, el Guernica o un pedazo del Guernica en su remera, más que nada llevaba la paloma de Picasso porque era un arte no negativo, ¿no? O sea, que generaba más positividad que negatividad. En ese punto, digamos, también hay una decisión política de por qué, digamos, se pone como paradigma, digamos, del éxito, ¿no? Hablando de fracaso por un momento, que es una palabra que no me gusta, tampoco éxito, que tiene que ver justamente con valores económicos más que con valores sociales, ¿no? ¿Qué tantos contratos conseguís a partir de tu arte? No solo eso, sino a dónde lo promovés. ¿Dónde lo promovés? Lo promovés en las escuelas, lo promovés en todos lados, como diciendo, bueno, si Milo es famoso porque hizo esto, vos que sos nene y que podés hacerlo mucho mejor porque sos nene, o sea, lo que hace él es como si fueras nene, vos sos nene, lo vas a hacer mejor, desarrollá ese arte de nene que está todo bien. Entonces, no te hacen observar, no te hacen interpretar, no te hacen desarrollar capacidades sensoriales ni sensitivas, o sea, el arte es distractivo y es expresivo cuando sabemos que todo el mundo se expresa de alguna u otra manera. Todo lo que tiene o lo que tiende a la formación, a la educación artística es sacado de lado. Y eso es una decisión política. ¿La política tiene estrategias culturales? Sí, claro, por eso es política, claro. Sí, totalmente. O sea, ¿y cómo se te ocurre algunas o diagnósticos o propuestas para que no sea distractivo el arte? No sé si llamarlo propositivo, pero por lo menos para que tenga... Por ahí uno cuando habla de distracción, ¿de qué habla? O sea, yo estoy hablando con vos y alguien me toca, ¿no? O sea, me toca, me doy vuelta, me distrajo, me olvidé de lo que te estaba por decir. Sí. O sea, si uno entiende eso como cuestiones distractivas, de no focalizar o de no poder prestar atención a lo que es tu momento, hay políticas distractivas. Justamente esto que estábamos hablando, de sacarte, digamos, de tu centro y de sacarte de tu lugar, es tocar el hombro y darte vuelta y no encontrar nada, ¿entendés? O sea, el sinsentido. Eso también tiene que ver, digamos, con políticas culturales, ¿entendés? O sea, no quiere decir que vos no te estés riendo, que vos no estás disfrutando de esta charla, ¿entendés? O sea, no tiene por qué esto ser una charla ni una producción, ¿entendés?, de angustia, sino que lo otro es esa distracción política, cultural,
de tocarte el hombro, darte vuelta y no encontrar nada, es justamente lo que hace, es que vos cuando mires adelante te encuentres que ya no pasó, ya pasó lo que tenía que pasar, ¿entendés? Que es inclusive la apreciación del sujeto o la apreciación del otro, ¿no? Entonces ahí es donde uno entiende un poco qué es una política extractiva cultural, ¿no? No es distraerse como diciendo, uy, no, salimos de la fábrica, vamos a distraernos, no vamos a ir a mirar, ¿no? Es como decía Orozco, ningún obrero quiere, después de estar 14 horas parado en una fábrica, llegar a su casa y encontrar un cuadro de un obrero trabajando. O sea, el obrero va a querer mirar otra cosa en su casa. El arte obrero es para el burgués que no trabaja. Claro. ¿Entendés? El arte obrero es para aquel que tiene una culpa de clase. Así decía Orozco, ¿no? El muralista mexicano, ¿no? O sea que los obreros quieren otra cosa, quieren disfrutar de su momento de ocio, quiere disfrutar de ese momento. No quiere decir que tampoco le demos, ¿entendés? En ese momento ponerle póster Paxa, ¿no? O sea, él ponía princesitas desde el balcón y los príncipes abajo, sino decía, también tenemos que saber nosotros cuál es el momento de regocijo después del trabajo, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que estudiar. ¿Cuál es el momento del orgullo? ¿Cuál es el momento de la tranquilidad? No de la distracción, sino de la tranquilidad, del disfrute, ¿no? Y llegó un momento, por ejemplo, en los años pasados, en el gobierno pasado, que uno llegaba a ver, decía, pero ¿cómo se plantea ciertos tipos de negatividad cuando vos ves 2 millones de personas en la calle? ¿Me explico? O sea, cuando vos ves festejando un 25 de mayo o en un acto, ¿entendés? Y vos ves toda la gente disfrutando. O sea, ¿cuál es el rol del muralista? Crítico cuando ves tanta gente disfrutando. ¿Entendés? Entonces ahí tenés que ponerte vos y decir, no, pero recuérdense que... O sea, ahí sí tenés que pensar vos si la distracción es justamente no estar, digamos, en tono con el disfrute de la gente también, ¿no? Entonces uno tiene que estar atento a eso. Como trabajador de la cultura tiene que estar atento a las dos cosas, ¿eh? O sea, no perder la capacidad crítica, pero tampoco, ¿entendés?, perder la capacidad de emoción de la gente, ¿no? Saber en qué momento se está. Saber en qué momento se está, constantemente. Como ahora, que tenemos que estar alerta, que tenemos que estar justamente volviendo a sacar, ¿entendés?, las viejas herramientas de pintura que las habíamos guardado de la década del 90, de la década del 2000, volver a sacar, o sea, otra vez lo mismo, otra vez la olla popular, otra vez, o sea, ya estábamos viendo que, o sea, me acuerdo de cuando se hablaba, decía, no, ya no hay comedores, ahora la gente por ahí está viniendo con el tupper, se lleva la comida y se la lleva a su casa, porque ya recuperó su casa, recuperó su tiempo con los hijos, ya no está todo el día afuera. Y de a poco va a recuperar su cocina, va a recuperar, o sea, me acuerdo de está recuperando momento. El eje. Claro, exactamente. Y después va a recuperar su poder adquisitivo para comprar la comida que le gusta. O sea, todo ese proceso también lo habíamos vivido y ahora volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, volvemos a los pibes en la calle, volvemos a la... ¿Tenés gente... algún diagnóstico de por qué estábamos teniendo el eje? Estábamos teniendo el eje, obtenés el sentido y volvemos a esta situación. No, de ninguna manera. Si no, no... Yo pienso que si, o sea, porque yo soy un tipo común. Si muchos tipos comunes tuvieran esa respuesta, no estaríamos así directamente. Entonces, no la tengo para nada. O sea, yo lo único que puedo decirte es que me da pena, ¿entendés?, que haya gente que no haya entendido por ahí ese disfrute, esa capacidad de bienestar que habíamos tenido, y que la volvimos a perder, ¿entendés? O sea, que hayamos pensado que las personas que la sacaron en un momento iban a ser las que te las iban a dar ahora. O sea, ¿qué te iban a dar? O el que fabrica heladera te va a dar una heladera. O sea, ¿eso pensabas? ¿Que ya habías podido comprar tu comida, que ahora ese te iban a dar la heladera? ¿Ese que fabrica la heladera? ¿Que ya eras uno de ellos? ¿Eh? ¿Que ya eras uno de ellos? No sé, pero habrías pensado que eran buenos.
¿Habías pensado que eran buenos? Y por ahí ¿No han pensado que eran buenos? Se distrajeron pensado? fácil. No sé, yo no tengo respuesta a eso. Esas viejas herramientas que mencionas, ¿cuáles serían en términos artísticos? Y en principio son herramientas que ya parecían caducas, ¿no? O sea, como la movilización, en reclamo de trabajo, poder interpretar o retratar, digamos, a la gente haciendo cola para comer, o la gente, ¿entendés?, con la mano en la cabeza habiendo perdido su trabajo, ¿entendés? O la gente llorando porque le llegó la carta de despido, o llorando porque le llega digamos, la nota de la factura de gas o de luz, y que sabe que no va a poder pagarla, y que sabe que se la van a poder tener que cortar, y que sabe que alquila. Esas cosas realmente yo en 10 años no la había dejado de ver. O sea, las había dejado de retratar, las había dejado de interpretar un poco, o por lo menos la mayor, o sea, en la mayor cantidad de gente que había visto, ¿no? O sea, yo no, con esto no quiero ser, digamos, como conformista, pero sí la había dejado de ver. Había posibilidad de esa parte, de salir, de estar mal. Ya hoy no basta con querer salir, sino que se cerraron todas las puertas de progreso económico, de bienestar. Y son cada vez más los que van cayendo, van siendo desplazados, descartados del consumo y demás, del consumo básico, además, no de cosas superfluas, sino de alimentación, de pagar servicios básicos. Yo creo que no nos perdonaron. Yo la otra vez la estaba escuchando a Daniel Santoro, y decía: lo que no nos perdona a nosotros es la capacidad, o sea, el exceso de goce, decía, ¿no? Daniel Santoro. O sea, como que dice, el peronismo siempre para ellos pecó de exceso de goce. Entonces vos te dicen: no, si era muy poco lo que pagábamos de luz, no, si era muy poco lo que pagábamos de gas. O sea, y eso, digamos, el que dice eso, ¿entendés?, evidentemente no se permite disfrutar de nada, y no le permiten disfrutar al otro también, ¿no? Entonces no le van a perdonar al peronismo el que se vaya, digamos, a vacacionar un morocho donde quiera, ¿entendés? O sea, no le van a perdonar que pueda comprarse un celular, no le van a perdonar que pueda alquilar su casa, no le van a perdonar eso, y no se lo van a perdonar nunca. Como no se lo perdonaron antes, no se lo van a perdonar ahora. Entonces yo me quedaba con esas palabras de Santoro, de Daniel Santoro, ¿no? Sí, el artista plástico. Porque sí, porque es verdad. Porque es verdad, y cada vez que estemos en esto, digamos que no es distrayente, sino es de puro disfrute, nos vamos a encontrar con la misma cuestión. Pero siempre, siempre, sí. Porque tiene que ver hasta con una cuestión religiosa, el no permitirse eso, ¿no? El disfrute, ¿no? El goce, ¿no? Demasiado goce. Por eso tenés tantos hijos. Demasiado empleo también. Demasiado empleo. Mucho empleo. Claro, por eso se gasta tanto. Demasiado poco pagás. O sea, no te das cuenta que pagás el 21% todo el tiempo en cualquier cosa que consumís. O sea, todo el tiempo estás pagando 21% de IVA en cualquier cosa que consumís. Eso no te están diciendo, o sea, nadie te dice, ¿entendés?, que vos pagás menos la luz porque te corresponde después de que pagás hasta un caramelo un 21% más. ¿Entendés? Los pobres no pagan impuestos. ¿Y el IVA qué es, entonces? Pero todo pobre gasta lo que sea para comprar. Si son los que más gastan en alimentos. Aparte de todo eso, IVA. Les gusta, a todos les gusta gastar. O sea, ya está metido el sistema consumista, y no está mal también. ¿Y en el arte también está metido? No como nosotros lo pensamos. O sea, no como un sistema, digamos, donde le dé trabajo a la gente, y la gente, digamos, el que viva del arte pueda entender eso como una industria cultural que genera más empleo y eso. No se consume arte, ¿no?, entre comillas, ¿no? O sea, como uno puede esperar. Por ahí se consume imagen, se consume productos ya industrializados, pero la producción en sí misma, o sea, ahora
te la bajan de internet, te bajan hasta las imágenes, te las ponen, o sea, no colgás un cuadro, lo ves como protector de pantalla, o sea. Sí, es una banalización y se basa más en lo estético, me parece. O sea, el arte ya no expresa ideas, expresa básicamente que sea lindo. Basta, o sea, se puede tomar desde el Che Guevara, por nombrar una figura política, digamos, no se me ocurre otra, algún cuadro de Van Gogh, de Picasso, y reproducirlo hasta el cansancio, digamos, sí, en una fábrica china y venderlo por todo el mundo. Sí, pero también eso tiene que ver con, ya te digo, con políticas culturales, ¿no? O sea, porque a mí me pasó cosas rarísimas como llegarme una carta con un cheque de otro país, con una carta que decía, cheque de, yo qué sé, ponerle de $5, no sé. Esto es lo que corresponde porque utilicé su imagen en un proyecto de tesis en mi país, y si yo quería mostrar su imagen tenía que pagar los derechos de autor en mi país, porque si no, no me aceptaban. Entonces los tipos agarraban, hacían el depósito, ¿entendés? O hacían el descargo fiscal, ¿entendés? Y te mandaban a vos lo que te correspondía, y yo jamás que me enteré que lo usó. Pero para ellos estaba bien que si yo utilizaba tu imagen para algo mío, esté bien que vos lo sepas y que vos cobres. Sí. ¿Entendés? Porque fue tu trabajo eso, ¿no? Sí. Y está justificando el trabajo de otro. Esa cultura no la tenemos nosotros. No. Pero no digo que sea, no estoy hablando de bien o mal, yo estoy hablando de la diferencia que hay entre reconocer, ¿entendés?, en el arte una cuestión laboral, ¿no? Sí. Yo siempre me peleo con algunos compañeros porque le digo que el arte es una mentira, ¿no? O sea, que también es algo que veníamos discutiendo con otros maestros míos, donde el arte, la palabra arte viene de artilugio, de artificio, ¿no? O sea, que está hecho, digamos, que está como fabricada en un contexto histórico donde era necesario poner al lado de esa persona que tenía cierto poder, ponerla al lado de una persona que tenía más poder, para poder justamente convencer al plebeyo, poder convencer al resto de que había estado cerca o de Dios o del Papa. Entonces, en el momento del nacimiento de la burguesía, era muy importante de que ese señor, ¿entendés?, ese conde que no tenía ningún acceso, digamos, de poder hacia la figura de un papa, sea hecho, dibujado al lado de un papa, y le pagaba al justamente productor de ese artilugio, que era un artista. Sí. Entonces el mejor artista era el que mejor podía mentir con la imagen. Hoy por hoy es Photoshop. Claro. ¿Entendés? O sea, hoy te miento con Photoshop. Te hago a vos al lado, ¿entendés?, de Kennedy, por más que tengas 5 años, te hago al lado del Papa, y nunca estuviste al lado del Papa. Bueno, en ese momento el Photoshop era el artista. ¿Entendés? El que mejor miente era el gran maestro. ¿Entendés? Entonces nace con ese concepto de mentira, y ¿qué pasa? Para ser un gran mentiroso eras caro. Entonces, a partir de ese concepto de la gran mentira nace nuestro arte. Después miente el que tiene mejor oficio, después miente el que mejor escribe sobre ese oficio, y miente el que mejor habla sobre ese oficio. ¿Entendés? Entonces, hoy por hoy el arte conceptual tiene que ver fundamentalmente con el que mejor puede justificar cosas que por ahí son comunes, ¿no? Como esta taza. Entonces yo te puedo decir que en un contexto diferente esta taza es una obra de arte. Si encima tengo la capacidad retórica de convencerte, vos la vas a comprar más de 50 euros en Palermo Soho. Totalmente. O la vas a poder ver en un museo, sí, y vas a decir, upa, esta taza puede ser un objeto sagrado también. Fina. ¿Me explico? O sea que la estructura cultural artística tiene que ver con la mentira, fundamentalmente. Que es otra cosa el hecho patrimonial, cultural, es otra cosa hecho con lo que nosotros hacemos desde el análisis estético, de cuando la cultura va construyendo su identidad también y su estética, todo junto, ¿no? Porque la estética es un producto cultural.
Entonces, eso lo consideran como un arte menor. En América no había palabra arte. En África tampoco hay palabra arte. ¿Entendés? O sea, la palabra arte es occidental y nosotros la asumimos como propia porque somos mestizos. Pero después hay culturas que te dicen, ¿arte qué es? ¿Qué es? ¿Esto? No, esto lo hizo tal, es buenísimo haciendo esto. Hace esto, toda su familia hizo esto. Él pinta esto, es el que mejor pinta esto. Pero no porque haga arte, sino porque es parte de nuestra cultura. Está el que hizo esa bolsa. Eso es buenísimo. O sea, hecha así es la mejor forma de esa canasta. Tal mía. ¿Entendés? Pero no porque sea arte, porque su familia hace esas canastas. Y la mejor forma, la que dio resultado, la que elige los mejores materiales, la construcción de esa canasta, es esa familia la que mejor lo hace. Ahora, eso mismo visto por otros ojos es una obra de arte, te dice. No es una obra de arte, es un producto cultural que tiene muchísimo tiempo y muchísimos años de relación con su gente. Ahora que mencionas esas cosas, es una cuestión mía que quiero saber, ¿qué rol juega cuando mencionás este tipo de circuitos, el crítico de arte? Y el crítico de arte es parte de la industria cultural. O sea, yo en un momento hablaba con Adolfo Colombres y le digo, maestro, necesitamos a alguien que escriba sobre nosotros, sobre este movimiento muralístico que estamos tratando de armar, sobre lo que hacemos. Y Adolfo Colombre, que es un teórico que escribe críticas y trabaja sus ensayos sobre la producción cultural y artística de lo que le interesa a él, te dice, mira, nadie lo va a hacer. O sea, si no lo pagas, nadie te lo hace. Pero no lo decía por él, lo decía porque nadie va a escribir si no escribís vos, por vos mismo, sobre lo que vos haces. O sea, tenés que reflexionar, tenés que tratar de traducir a otro lenguaje, que es el lenguaje literario, tenés que esforzarte por desarrollar esas cosas, ¿entendés? O tenés que entender el trabajo del otro, que es interpretar lo que vos hiciste. En esa interpretación está el conformismo y está también el que dice, vos decime qué querés que diga de tu cosa y yo te lo digo, de la forma más poética y de la mejor forma, porque encima soy un gran poeta de esto. Entonces el crítico se transforma casi en un escritor de literatura, muchas veces, y eso es lo que se paga, ¿no? O sea, que el tipo hable con una poética de lo que vos hacés cuando lo tuyo carece de poética. Entonces un crítico te termina justificando cosas injustificables. Entonces en ese punto, ¿entendés? Vos decís, bueno, entonces ¿qué es un crítico de arte? ¿Es un tipo que habla críticamente de lo que vos estás haciendo o es un tipo que va a hablar críticamente de lo que vos querés que diga, más o menos? O no habla críticamente. Por eso, es todo un misterio para mí. Es como lo nuestro, es como lo que estábamos hablando recién. Hasta de dónde empieza el artificio y dónde empieza la realidad de la interpretación. Pero todo es un trabajo. Sí. Todo es un trabajo. Y hablando de artificio, de interpretación, por ejemplo, te has dedicado a hacer murales interpretando el pensamiento de Rodolfo Kusch. ¿Cómo se trabaja eso? No, Rodolfo Kusch entra en mi vida en un momento en que uno se empieza a plantear cosas sobre todo el cómo uno entiende su función, su rol, digamos, en este contexto, ¿no? Entonces uno empieza a charlarlo de la manera que estamos charlando y una amiga llega y me dice, mirá, lee este tipo que te va a gustar porque habla, o sea, está diciendo lo que vos querés escuchar. O sea, ver por dónde, empezar a buscarte, a pensarte. Y me dio un texto que se llama Anotaciones para la estética de lo americano, que es un texto muy cortito, que lo escribió por una revista de filosofía, Rodolfo Kusch. Me dice, y para colmo, donde yo trabajaba Florencia, que es la hija de Rodolfo, y Florencia me dijo, ese texto lo escribió para los artistas plásticos. O sea, es uno de los pocos textos que escribió dirigido a los artistas plásticos, o a los artistas en general. Y a mí me ubicó
¿viste? Así como decir, me ubicó en donde estaba. Y así entra Kush a mi vida, ¿no? Y después te das cuenta de que, bueno, que el tipo no es que inventa cosas, ¿no? El tipo observa, y el tipo lo que hace constantemente es ponerte en un lugar incómodo, ¿no? Como todo filósofo. Y te pone en un lugar incómodo, en una geografía incómoda, porque te saca del llano para ponerte en medio del antiplano. Pero no te pone en el antiplano porque te lo mereces, te lo pone ahí porque es el único lugar donde fracasa toda la estructura filosófica y racional occidental. Te dice, acá fracaso todo. ¿Entendés? Es acá, donde él terminó sus días. Es donde él terminó su día y donde vos vas y ves que todas esas culturas hicieron de la razón occidental lo que ellos necesitaban y no lo que los de la razón occidental quisieron. ¿Entendés? O sea, más allá de las imbricaciones culturales, ¿entendés? De la transculturación que pueden haber tenido en algunas cosas, ahí fracasa todo, toda esa razón occidental. ¿Qué herramientas nos da para entender eso, de cómo es el arte americano? No, en principio te habla de 3 o 4 cuestiones claves, que es el espacio americano, que es lo tenebroso de la estética de lo americano y lo monstruoso del espacio americano. Entonces, o sea, 3 o 4 cuestiones. Después te habla de de lo indígena, como una forma de comprensión de lo que es la resistencia cultural, no de lo indígena como el indio, como lo desaparecido, como lo exterminado, sino lo indígena como lo que subyace, ¿entendés? En ese sustrato social. Eso de cuando te dicen negro, o sea, cuando vos escuchas cumbia y estuviste escuchando toda tu vida y de repente te brota la cumbia. Ahí empieza a aparecer, digamos, ese sustrato indígena, ¿entendés? Eso de lo indígena, ¿no? Como resistencia, digamos, cultural. Entonces te da esas puntas y después te dice, ¿no? Que eso que no te está dando una solución, sino te está dando un principio para desarrollar tu propio pensamiento. Sí. Entonces a partir de ahí uno empieza a elaborar. Y uno dice, ¿por qué uso el espacio que uso? ¿Por qué no fracasa la perspectiva en el espacio que yo estoy tratando de analizar? ¿Por qué me gusta lo bidimensional? ¿Por qué las cosas, cuando más te acercás al altiplano o a la zona montañosa, es de arriba para abajo, de izquierda a derecha y no de adelante para atrás? ¿Por qué no puedes usar puntos de fuga múltiple? ¿Por qué no hay grandes espacios abiertos salvo en los lugares donde hubo exterminio, desmonte? O sea, la pampa, porque la pampa es la pampa, como la dibujaba por ahí, ¿entendés? Pridiliano Pueyrredón, pero también hubo un exterminio para ver a solo un gaucho. Antes seguro que no había eso. Antes había gente corriendo, ¿entendés? Había pequeñas casitas, tolderías, ¿no? Había monte. Y todo eso fue exterminado, arrasado, como un campo de soja hoy. O sea, solamente se puede proyectar esa razón, ¿entendés? Cuando exterminás cosas, cuando allanás cosas. Ahí es donde no se desarrolla el espacio americano. ¿Me explico? Sí. Y eso me hace replantear o me hace preguntar lo siguiente: ¿qué otros referentes y qué características tienen esos referentes históricos del arte popular, o que por lo menos con contenido político que hemos tenido en nuestra historia? No solo argentina, sino latinoamericana, por ejemplo. No, o sea, desde el punto de vista plástico, decís vos. Sí. No, desde Pueyrredón, Carpani. No, tuvimos, o sea, hay una columna vertebral, digamos, que nos une desde el muralismo mexicano, pasando por Guayasamín, por Portinari, Wilfredo Lam, Alandía Pantoja en Bolivia, Solón Romero, en Chile hay un
montón de muralistas, digamos, que también trabajaron como Venturelli, acá en Argentina, bueno, dijiste Carpani, Castanino, Spilimbergo, algunas cosas de Berni. Tenemos tenemos a vasta Figueroa, tradición. tenemos una columna vertebral de arte latinoamericano que entiende esto que yo estoy diciendo de la misma manera. Capaz que no desde Kusch, porque ya te dije, Kusch no dice cosas reveladoras, sino lo que te está diciendo son cosas que están, ¿no? Entonces muchas veces vos vas a lugares y vos decís, esto es re cuyano, y capaz que sí, te dicen, sí, o sea, y tiene cosas, pero te dicen, pero Kusch es medio heideggeriano. Sí, bueno, pero Heidegger plantea 2 o 3 razones y esas cuestiones se llevan a otro contexto, ¿no? Alemán. O sea, yo te hablaba hoy de Byung-Chul Han, un coreano heideggeriano, justamente de la escuela. Sí, un coreano. De la escuela de Múnich, donde justamente, o sea, cuando yo lo empecé a leer y le digo, esto es recusiano. O sea, después veo que era heideggeriano, pero desde el punto de vista coreano, lo que te está haciendo es un análisis, digamos, entre lo que es el ser y el estar, ¿no? El tener que ser en una sociedad o el saber que estás en esa sociedad. ¿Y qué haces cuando te entendés que estás y que tu función en sí misma es seguir estando y conservar y entender que el otro también está, que no necesita ser alguien para que vos lo puedas incorporar a tu imaginario? ¿Entendés? O sea, porque está. Y ya es una persona que está viviendo, que está, y asimismo la naturaleza o un animal, eso, o sea, es algo que está. ¿Entendés? Recomiendo a los televidentes leer algo sobre el coreano porque lo leí hace un año y me pareció brillante. Tiene cosas, o sea, que también no son reveladoras, pero te llevan de la manera en que te lleva Kusch a lo que es la reflexión sobre el espacio y sobre lo tenebroso del espacio americano o lo monstruoso del espacio americano. Este coreano lo que te lleva es a algo más contemporáneo, que era esta relación que te decía entre lo pulido que te quieren plantear y la negatividad de la otredad. ¿No? O sea, del otro. ¿Podés profundizar sobre eso que veníamos hablando? No puedo profundizar porque no soy un entendido. Lo que te puedo decir es cómo hay cosas que las empezás a relacionar, ¿no? O sea, y en esas cosas que las empezás a relacionar sobre esto de lo pulido y de la negatividad está la propuesta de Cambiemos, ¿no? O sea, cuando te propone, digamos, la alegría, el globo no es algo, digamos, que tenga que no tenerse en cuenta, ¿no? O sea, el coreano habla de Jeff Koons, justamente, donde muchas de sus obras interpretan como cosas de globología, o sea, que te reflejan, que son completamente pulidas, que son lisas, que vos no vas a ver ningún punto de aspereza en esa obra de Jeff Koons. Entonces la utiliza como un punto de arranque para entender a lo pulido, y acá el objeto por antonomasia, el símbolo por antonomasia es un globo. Además de estar vacío completamente. Exactamente, algo vacío, algo que no, que se pincha, ¿entendés? Que se rompe, que se explota, que te asusta un poquitito, pero te causa alegría, así como el descorche de una sidra. Y a eso sumale, digamos, esto de la alegría, ¿no? De la alegría forzada, el de forzar, digamos, esa sonrisa, ¿entendés? Ante algo que te pueda generar algo, la negatividad, ¿no? Sí. En ese análisis uno analiza también la producción, ¿no? La producción que le llega, la producción que hace. Entonces te dicen, no, pero ¿por qué siempre? ¿Viste que era como diciendo vos tan político, ¿viste? Como decía, tan politizado, la señora. Te dice, ¿viste? La señora. Y te dice, bueno, es lo que te está diciendo, bueno, es eso, ¿no? La negatividad, ¿no? O sea, ¿qué es la negatividad? Y bueno, es es el otro, sin ninguna duda, ¿no? O sea, uno es positivo, el otro es negativo, es así de fácil. La única forma es que vos seas igual que yo. Por eso el tipo te lo define como el reflejo tuyo, ¿no?
Entonces, esa obra lo que hace es reflejarte a vos. Es la única forma de no tener negatividad, es que te veas vos mismo. Entonces, una sociedad donde el otro no sea el otro, seas vos, sea igual que vos. ¿Entendés? No hay diversidad. No hay forma de entender el fascismo si no es de esa manera. ¿Entendés? Sea igual que vos. No tiene que ser diferente, es igual. ¿Entendés? Entonces ahí es donde empieza a entenderse un poco también cómo es el nacimiento de este neofascismo, ¿no? Que no pasa justamente por una raza, como era en un momento, sino nace justamente de la no inclusión dentro de tu imaginario, de la posibilidad de que seas diferente. ¿Entendés? O sea, el sacarte de esa negatividad. Entonces, ¿cómo interpretar? Inclusive, ¿cómo cambias tu sociedad hacia algo mejor si no contemplas que pueda ser diferente, ¿no? Uh-huh. Ahora que lo tengo a Martín al lado, con él nos conocemos, identificamos bien nuestro ambiente urbano y teníamos el mismo hobby, que era el de pintar paredes. Sí, un arte básico, digamos. Muy básico. O sea, salir de la necesidad propia de una de expresar ideas o simples dibujos, pero tratar de hacerlo. Así lo conocimos, nuestro hobby. Hoy en día, dado que está por ahí un poco más restringido el hacer pintadas, arte callejero, tenemos otro tipo de herramientas. He visto que se han desarrollado grupos gráficos. ¿Cómo se puede hoy en día usar como herramienta eso frente por ahí a que no hay caja? Siempre dice la conducción para hacer política. Bueno, entonces volvamos a la tiza y carbón. ¿Cómo podría ser eso? Sí, estamos frente a esa situación, ¿no? O sea, por un lado, todas las estructuras, digamos, políticas que pueden llegar a tener una relación con el poder, te dicen que no, que tiene que ser algo militante, o sea que tiene que salir de tu bolsillo, o a lo sumo ser algo muy berreta como para que vos puedas hacer magia con eso, o directamente, o sea, cuando vas o querés hacer algo en la vía pública, te mandan a la gendarmería, inclusive ese estado policial que se creó, por lo menos en este ámbito, en el ámbito urbano, que te llaman, y si ven que hacen algo, digamos, que está ajeno, digamos, a esta positividad que estábamos hablando, llaman y te mandan a un policía para que te digan, no, esto no se puede hacer. Un mundo feliz, como la novela. O sea, claro, o sea, les mandaban policías a los que querían hacer algo por la liberación de Milagro Sala, en cuanto veían una cara de indio también, ¿no? Salvo que estés en una estructura enorme con globos amarillos, hacer la cara de un indígena es un pecado, ¿no? Hacer una huipala, hacer todo eso te remite a otra cosa, entonces te mandan a la policía. La mejor ofensiva que se pudo hacer es la ofensiva gráfica hasta ahora, ¿no? O sea, el muralismo no es una opción si no tiene la salvaguardia, digamos, de una estructura atrás, ¿no? O sea, el muralista no tiene la libertad, como tenía en otras épocas, de poder generar algo estético y algo ideológico desde los puntos de vista que nosotros estábamos hablando recién, ¿no? O sea, donde vos puedas dialogar con la gente, donde tengas actualmente este estado policial no te lo permite, pero la gráfica tiene su salida, ¿no? A través de los afiches, de las mesas de xilografía, de las serigrafías, de la impresión de remeras, y por suerte hay muy buen nivel, digamos, de diseñadores y de gente relacionada con el arte que apoya o que moviliza mucho desde la gráfica, ¿no? Capaz que es eso, ¿no? Generar afiches. Por eso, ¿se puede organizar gente o crear comunidad a partir del arte? Siempre. O sea, el arte es una excusa, ¿no? Claro. O sea, es la excusa para juntarse. O sea, como un asado, ¿no? O sea, nada más que nos juntamos a producir ideas y a producir objetos que puedan llegar a representarnos. O sea, lo más interesante es que en esa producción haya
una alternativa estética que pueda ser, que no sea híbrida, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que no muera en sí misma por ser de mala calidad la producción, ¿no? Entonces vos me decís, bueno, pero ¿cómo puede ser de mala calidad? Y bueno, dame una guitarra y yo te demuestro lo que es mala calidad tocando. ¿Me explico? Entonces, yo te puedo decir, o sea, que si hay gente que estudia, si bien todos podemos dibujar, si te das 5 minutos por día vas a ser un gran dibujante. Si no te los das, vas a ser una persona que haya tenido una experiencia plástica, pero que no seas un dibujante. Para eso está gente que estudia, ¿no? Y que estudió y que, digamos, el lenguaje gráfico visual es algo que lo tiene. Entonces, hay que tratar de generar esa unión entre la idea, entre el oficio, entre la forma de graficar o de imaginar cosas y generar productos estéticos que sean superadores. O sea, superadores desde la interpretación y de la representación, desde la imagen, y generadores de ideas. Entonces, así es como uno crece culturalmente también. O sea, que no mueran en sí mismo, o sea, que no vayas a un lugar y te digan, bueno, pero esto está bueno, pero no sé lo que significa. Si no sabes lo que significa, hay que hay una equivocación en la generación de esa imagen. O la unión de los integrantes de esa imagen. Letra, imagen, imagen, letra, mensaje, hay una confusión. Para todo eso hay gente que estudió. ¿Qué le recomendás a la gente que quiere dar un paso más en entre la técnica y la idea? ¿Dónde puede empezar? Si quiere hacerlo como productor, tiene que ir a la escuela. O sea, no hay cursos fáciles. O sea, hay tutoriales de YouTube, ponele, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de una sociedad que sea inclusiva y que respete el oficio y respete la educación en el plano que nosotros queremos. Por el otro lado, las organizaciones que vayan a las escuelas, que busquen, ¿entendés? O sea, los profesores inclusive, que convoquen, que no le tengan miedo al hecho de decir, bueno, si juntamos 5 pesos para esto, podemos juntar 5 pesos para un curso, para poder comprar material, para que trabajen bien, ¿entendés? Para dar un curso de capacitación a los compañeros, ¿entendés? O sea, tratar de dar el lugar que corresponde a lo que es la educación en esto, ¿no? Por lo menos desde el plano artístico, ¿no? O sea, el voluntarismo es interesante tener voluntad. Si a la voluntad le sumamos conocimiento, vas a tener cultura. Exacto, ¿no? O sea, vas a tener... Es mucho más consistente, perdura más en el tiempo. Y yo solamente, ya te digo, estoy últimamente utilizando muchas metáforas de la música porque parece que respetan mucho más lo que se escucha que lo que se ve. O sea que vos podés agarrar y si algo te genera una disonancia en tu oído, cerrás los ojos y tratás de irte. En cambio, lo que ves es como que solamente te pones una mecánica de decir, bueno, es porque no lo entiendo y lo dejás pasar. Y no es que no lo entendés, está mal expresado. O no tuviste, ¿entendés? La forma de llegar al conocimiento de o sea, crítico de lo que estás viendo, ¿no? Entonces ahí, por eso lo visual es polisémico, ¿entendés? O sea, por eso genera múltiples interpretaciones. O sea, pero lo comunicacional no puede ser polisémico. O sea, porque si no es como que yo hablo en ruso o sea, vos hagas todo el esfuerzo por tratar de ver si entendés algo, pero si no hablas ruso no vas a entender. No hay manera. O sea, tiene que ver con eso, lo comunicacional. No sé si fui claro. Sí. Ahora lo que también me nace a partir de lo que decís, ¿qué nociones debe tener, por ejemplo, el campo nacional y popular para crear la herramienta de la cultura para que haya algo mucho más consistente en el tiempo? Hay que darle bola a las escuelas de formación. Hay que darle bola a eso, hay que poner plata a eso, tener profesores que tengan tiempo de producir conocimientos, de experimentar cómo se producen esos conocimientos y de poder tener tiempo de transmitirlo. Hay que tener alumnos que tengan posibilidad de trabajar
de educarse y de poner en práctica para lo que se educaron. ¿Entendés? Entonces ahí va funcionando la cosa, porque en verdad pasa por ahí. O sea, lo vimos en momentos en que vos veías al pibe que entraba a la escuela técnica, aprendía a hacer tornería y después trabajaba en una fábrica y resulta que había sido el tornero mejor de esa fábrica, ¿entendés? Y ya desapareció la tornería. ¿Me explico? Sí. O sea, había un momento en que lo que vos aprendías lo ponías en práctica en un país con una comunidad organizada. O sea, en un país con una comunidad organizada. Sí. Tomando eso, dado que estamos entrando en los últimos poquitos minutos que nos quedan, Marce, ¿alguna reflexión sobre el arte, sobre la militancia? ¿Qué podríamos hacer? Por ahora hay que aguantar, hay que salir, hay que acompañar a los compañeros que se movilizan, hay que movilizarse uno también, desde lo que es la producción cultural hay que seguir produciendo, hay que seguir tratando de comunicar, hay que saber interpretar. Ya lo hicimos en algún momento. Para las generaciones que no lo hicieron, les comento que esto parece cíclico, o sea que eso desde ya lo viví, para mí era engorroso decirlo, pero la diferencia es que la derecha siempre se ayorna y siempre consigue nuevos canales para dominarse, ¿no? Y dominar a la gente. Y nosotros todavía estamos discutiendo la forma en que salimos a la calle, ¿no? O sea, y cuando hablo de derecha, hablo del enemigo concreto, ¿entendés? Esa derecha que es multinacional, esa derecha que es antipatria, esa derecha, ¿entendés?, que no quiere que los negros tengan sus cosas, que tengan su cultura, que tengan su educación, que tengan su tierra, ¿eh? O sea, no estamos hablando de... No, sí, estamos hablando de la derecha, nada más. Y lo que hay que hacer es trabajar, o sea, como se pueda, ayudarse, para que no tenga trabajo, crear comunidad. ¿Entendés? O sea, y charlarlo, juntarse, no sé, poner algo en la parrilla, aunque sea un gato. Listo. Creo que está clarísimo. ¿No, Martín? Sí, perfecto. Muy, muy claro todo. Muy bien. Entonces vamos a ir cerrando. Antes de cerrar, quiero agradecerle tanto a Martín, que me acompañó hoy a conducir, y al señor Juan Martín Benavides, también dos eminencias de la JP de la zona norte. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Marce. Sos una masa. Muy bien, gente, ya saben, crear comunidad organizada y para crear cultura. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias.